Y ya casi sobre el final de nuestro evento de movilidad, tengo el enorme placer de cerrar con una entrevista que seguramente va a ser inspiradora, con un hombre referente en el mundo de los autos como es Heriberto Pronello. Bienvenido, Heriberto, ¿cómo andás? Muchas gracias, muy bien. Un placer tenerte acá. ¿Cuántos años de pasión por los autos? Y unos cuantos. Empecé muy temprano y tengo 88. ¿A qué edad empezaste? Empecé a los 19 años. A los 19 años empezaste haciendo ¿qué? Compré ese lavadero, que fue lo que me permitió hacer un galpón en la parte trasera del lavadero. Ahí teníamos, cuando lo compré, tenía 24 empleados, creo, y había un exceso de personal, entonces saqué a los más hábiles para trabajar en las cosas que comencé a hacer ahí, y de ahí no paré más. No paraste más. Mira, vamos a recorrer un poquito tu historia y seguimos charlando. El maestro de la innovación automovilística, Heriberto Pronello, comenzó su travesía en los años 60 con un diseño que parecía salido de una película de ciencia ficción, el Huayra Pronello. Este Sport prototipo, con su innovador efecto suelo, adelantó en décadas a su época y hoy, a más de 50 años de su creación, brilla con luz propia en el Festival de Woodwood como el nuevo auto favorito. Desde sus comienzos en Morteros, Córdoba, donde su curiosidad lo llevó a fabricar trampas para gatos, Pronello ha desafiado las normas y reinventado el automovilismo. Su legado incluye la legendaria Liebre Torino, el revolucionario lanzacohetes Pampero y hasta una propuesta para el Rally Dakar de 2009, que aunque no llegó a competir, mostró su incesante innovación. Ahora con 88 años, sigue siendo un hombre de acción. Su próximo proyecto, un biplaza de alto rendimiento con motor de 500 caballos. Bienvenido, Heriberto Pronello, el hombre que soñó con autos del futuro desde el corazón de Córdoba. Sigue rompiendo moldes y desafiando el tiempo. ¿Te gustó la presentación? Muy buena, muy buena. ¿Cuál es tu próximo sueño? ¿Cuál es tu próximo sueño? Y terminar la Liebre, que contiene una cantidad importante de innovaciones que nunca se han hecho. Contale a la gente que no sabe qué es la Liebre. Bueno, la Liebre es un auto que hice estando en ICA, contratado para hacer una parte del Torino, el Torino de calle, y entonces me pidieron hacerme cargo de los autos de carrera, y allí entonces me hice cargo de la construcción de los equipos de competición, y a Oreste Berta lo pusieron a cargo de la dirección del equipo en las carreras y de los motores. ¿Y es un auto que vas a tener listo cuándo? El que estoy haciendo ahora, y no me pongo fecha para eso, porque yo venía trabajando intensamente hasta el año pasado, pero tuve un problema de salud bastante grave y ahora puedo trabajar, pero no de manera tan exagerada como venía haciéndolo. Hablabas de que tu próximo sueño es poder ver este auto funcionando, pero fuiste un visionario, ¿no? Porque creaste el Huayra, que fue un auto muy emblemático para los argentinos porque corrió Reutemann. Contanos cómo surgió la idea de creación de ese vehículo, qué significó para vos, cuánto tiempo te llevó a desarrollarlo. Bueno, antes de ser convocado por ICA, que después fue ICA Renault, cuando mi economía se basaba, yo era socio de una fábrica de motocicletas, de una fábrica de motores, casi todas ellas yo las fundé con otros socios, toda gente de Villa María, pero tenía una economía bastante ajustada,
porque siempre había que invertir todo lo que se ganaba. ¿Y tuviste que vender cosas que querías mucho para cumplir tus sueños? ¿Tuviste que vender cosas que querías mucho? ¿Tuviste que, digamos, hipotecar algo que te había costado mucho para desarrollar algún modelo? No, porque a los 19 años compré ese lavadero de ropa que tenía más de 20 empleados, facturaba más o menos bien, entonces con eso construimos un galpón. En ese momento la gente funcionaba mucho por la confianza. Ese lavadero industrial de ropa, yo tenía 19 años, pasé por ese lugar de casualidad porque fui a visitar unos tíos y vi un lugar donde salía humo. ¿Pero ahí ya sabías que querías ser diseñador de autos? ¿Cómo? ¿Ahí ya sabías que tu sueño era ser diseñador de autos? No, sí, porque en la escuela de aviación había tenido un accidente y estuve mucho en cama. Y mi sueño, yo diseñaba un auto, siempre mi pasión fueron los autos económicos al alcance de todo el mundo. ¿Y en ese momento cuál era tu modelo preferido? No sabría qué decirte. Un auto que me llamó la atención porque fue el primer auto sin chasis que yo conocí, el Henry J. Podría decirte que ese auto era el que más me llamaba la atención. Y bueno, ese periodo, tuve un largo periodo en cama y ese periodo me hizo me permitió reflexionar mucho. Te diría que en ese periodo diseñé casi todo lo que fue después mi vida. ¿Cuánto tiempo en cama? 6 meses. ¿A qué edad? 17 años. 17 años, tuviste un accidente, estuviste mucho tiempo en cama, eso te permitió un poco hacerte la película de la vida que después pudiste concretar. La concreté y yo me imaginaba, por ejemplo, un localcito modesto para poder hacer un auto a mi gusto y todo ocurrió en un tamaño mucho mayor del que yo me imaginaba. Porque la vida fue muy generosa conmigo, me dio muchas oportunidades y las aproveché. ¿Cuál crees que fue el secreto? ¿Por qué lograste todo lo que lograste? Acá hay un montón de gente que nos está escuchando llena de sueños. Que Bueno, porque yo tengo una teoría de que la suerte es una cuestión, siempre hace falta y es como una vedette que camina sinuosamente. Y si uno va por una línea recta, en algún momento la encuentra. Así que, y yo te digo que la suerte que he tenido es bastante notable, ¿no? Por ejemplo, mi relación con Ica proviene de un artículo que yo escribí para una empresa argentina que quería que yo contara cómo había hecho la estructura de una motoneta, que era toda de material compuesto, en aquel tiempo una novedad bastante notable. Como son hoy los autos de muy alta gama de fibra de carbono. En aquel tiempo no existía la fibra de carbono, era de poliéster y fibra de vidrio. La empresa que producía ese material, que vendía ese material, el material era inglés, me pidió que escribiera un artículo acerca de los cálculos que había empleado, de los ensayos que había hecho. Y ese artículo fue a parar, ellos emitían cada 2 años un pequeño libreto, eso fue a parar a General Motors, al sector donde hacían el Corvette, lo usaron para sacar la estructura de la parte trasera y sostener el paragolpe con la carrocería. Y esa persona que estaba a cargo de diseño del Corvette fue contratada en Ica. Ay, mirá. Entonces fue quien dijo, pero si en Argentina tenemos a alguien que sabe. Puede hacer. Y ahí me contratan. Bueno, y también uno de tus principales hazañas fue hacer el auto con el efecto suelo, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo se te ocurrió?
yo pensaba en aplicar el efecto que usa un carburador, que tiene una zona donde se achica la sección, aumenta, esa zona se llama Venturi, incluso en los carburadores esa parte es cambiable para regular la intensidad del vacío. Intensifica la velocidad del aire y succiona la nafta. Entonces, pensé, si empleamos eso en el piso del auto va a ser atraído hacia el pavimento y esa carga sirve para doblar más rápido, para acelerar más rápido. Y hice una maqueta y dio la casualidad, mi vida está llena de esas casualidades, que yo iba a los bailes con un muchacho y le conté mi inquietud y él me dijo, voy a hablar con mi hermano, que es comodoro, era bastante mayor que él, el hermano, que es comodoro, ingeniero, y que a lo mejor te prestan el túnel de viento de Córdoba. Yo pensé que eso era un disparate, el túnel de viento es una instalación imponente, con un motor de muchísimos caballos. Y bueno, habló con el hermano dijo, dígale que venga. Me voy con la maqueta y me atiende ese señor lleno de oropeles del grado militar y me pide que le cuento lo del carburador y todo eso. Y ahí te contratan para hacer el Y entonces, ahí entonces el hombre me llama al encargado del túnel y le dice, usted haga todo lo que este joven le pida para ensayar esta maqueta que está probando un efecto interesante. Y bueno, el hombre me mostró todo lo que tenía que hacer y me fui a Villa María, construí todo eso que teníamos que hacer y volví y ahí empezamos los ensayos y comprobamos que el efecto era así, se producía. Mira, voy a compartir unas declaraciones tuyas donde contás cómo se construyó uno de tus modelos seguramente favoritos. Escúchate y después reflexionamos sobre qué te trae ahora ese momento de hace muchísimos años atrás. Mira. Si yo hacía un prototipo muy sofisticado, una parte va condicionando a la otra y no se puede poner un número de gente importante a trabajar simultáneamente. Así que el diseño de la Libre 2 fue un poco consecuencia de ese concepto y empecé a pensar cómo podía hacer para que simultáneamente mucha gente trabajara sobre los autos. Y en esas cavilaciones fue que se me ocurrió utilizar como techo, es decir, utilizar la base de Torino, la pedalera de Torino, las mismas butacas que yo había diseñado y se estaban utilizando en los Torinos, y todo eso ya configuraba una cantidad de elementos que ya estaban funcionando. A la trompa la modificamos un poco, le mejoramos todavía otro poquito el perfil y el desafío venía en hacer rápido toda la parte que iba del parabrisas hacia atrás. Bueno, y otro momento, ¿no? Te genera emoción cuando te ves acá como relatando cómo creaste un auto, cómo surgió la idea. Sí, interesante, sí. Otro momento tiene que ver con aquel encuentro que tuviste con Fangio. Mira, vamos a recorrer un par de fotos y contame un poco qué significó ese momento para vos. ¿Recordás aquel momento? Creo que fue un momento que te pudiste encontrar con el corredor. ¿Eras amigo de él? ¿Eras amigos de Fangio? Sí, muy amigos. Viajamos juntos, muy amigos. Hicimos el Gran Premio del 67
lo hicimos con un amigo de él en un Cessna, acompañando. En aquel tiempo los grandes premios eran acompañados por cantidad de aviones de las radios, de los diarios, ¿no? Y este amigo de Fangio tenía un Cessna cuatriplaza y yo dejé de ir en el avión de Ica, que era un avión grande, un DC-3, para irme con Fangio y recorrimos todo el Gran Premio juntos. ¿Qué priorizás, la velocidad o el diseño? ¿Qué priorizás en un auto? ¿La velocidad o el diseño? Es difícil priorizar porque una cosa va junta con la otra y justamente en la armonía en que se mezclen ambas cosas está la calidad del diseño. ¿Y cómo estás viendo el mundo de los autos hoy? ¿Te subiste ya a un eléctrico? Los autos hoy son todos demasiado parecidos. Entonces, no hay un auto que cuando sale la gente diga, que apareció tal auto y se sorprenda. Hoy esas sorpresas son difíciles de conseguir. ¿Y cómo es el tema del futuro de la movilidad eléctrica? Hay que ver qué se hace con los desechos. Eso no está resuelto, pero imagínate que este señor tan famoso por Elon Musk, ha pasado a la propulsión a hidrógeno, porque llegó a la conclusión de que el reproceso de las baterías o el destino que se le da a todo ese material que es contaminante y que no se degrada con el tiempo, o se degrada con espacios de tiempo enormes, va a ser un problema. Así que hoy él está orientado hacia otra modalidad de energía. ¿Crees más en el futuro de los autos a hidrógeno que eléctricos? Sí, ¿Los ves con más potencial? Yo me inclino más por el hidrógeno. Y Heriberto, para cerrar, ¿qué te quedó en el tintero? ¿Qué te quedó en el tintero? Hacer el auto que estoy haciendo, que es la Liebre, y luego un Huayra, que en este estoy seguro que voy a poner motor Ford, ya lo hablé con el presidente de Ford y todo. ¿Ya estás trabajando en ese modelo? ¿Ya estás trabajando en ese modelo? Estoy trabajando en ese modelo, digamos, concibiéndolo en las reformas que le voy a hacer, porque, por ejemplo, para vendérselo al público tengo que aumentarle la distancia entre ejes para hacerlo más fácil de manejar. Si yo lo hago como eran mis Huayras y caminaban, como te comenté, 310 kilómetros, ese es un auto difícil de manejar para un particular que nunca ha participado de competición, que nunca han dado esas velocidades. Pero si ese mismo auto, conservando las modalidades aerodinámicas que tiene, muchas de ellas para la performance, pero las más de ellas para la seguridad, también necesito alargarlo entre ejes para que sea más fácil de manejar, más dócil. Ese proyecto todavía materialmente no tengo nada hecho, pero el que estoy haciendo ahora, que ya llevo más de 2 años, la Liebre 4, ya tiene forma, ya tiene cuerpo, ya tiene... y creo que en las fotos sí. tienen un azul oscuro que mostraron. Sí, lo vimos. Bueno, ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Eh? ¿Dónde lo estás haciendo? En Libertador y Pampa, un local mío que tengo desde que vine a Buenos Aires en el año 71. ¿Y vas todos los días a trabajar en el modelo? ¿Todos los días trabajas en el diseño? Todos los días trabajo. Yo más que trabajar en el modelo, trabajo en el papel y tengo gente que produce manualmente en el modelo. Hoy
las cosas han cambiado mucho, es todo más fácil. Uno esculpe, puede hacer un costado esculpido en materiales, digamos, como plastilina, lo que venga mejor para cada forma, luego lo copia con láser y puede reproducir el otro lado lo que tardó un año para hacer en un costado del auto, lo reproduce en el otro lado en una semana. Heriberto, ¿qué mensaje tenés para aquellos apasionados del auto, ¿no? ¿Qué es para vos el auto? ¿Un auto para vos qué es? Bueno, desde muy chiquito mi pasión por el auto surge cuando yo terminé la primaria. En la primaria me expulsaron 3 veces, pero terminé en el mismo colegio donde me habían expulsado la primera vez. O sea, en mi pueblito de Mar Chiquita, en aquel tiempo mi pueblito, porque era chiquito. Y me tuve que ir a una pensión para hacer el secundario en San Francisco. Y si bien era muy, muy travieso, extrañaba mucho a mi mamá. Entonces, y podía ir muy pocas veces a mi casa, una vez para el 9 de julio y casi nada más, porque no tenía recursos. Entonces me puse a pensar en un auto hipotético muy, muy fácil de hacer y lo concebí con un motor Ruston refrigerado a agua, un motor para estacionario, para sacar agua, sumamente pesado, creo que tenía 6 caballos, una cosa así. O sea que hice un auto imaginario con todos los elementos que estaban a mi alcance. Y me puse a andar por las bibliotecas para estudiar acerca de autos. Claro. Cuando estudié un poco me di cuenta que mi proyecto era imposible. Entonces, para ese momento, ya estaba enamorado del tema de los autos, del tema de la movilidad, claro, de que la gente pudiera trasladarse con facilidad para hacer lo que tenga que hacer. En mi caso, yo para ir a ver a mi mamá. Ay, o sea que surgió tu pasión por los autos por la necesidad de ir a ver a tu mamá que la extrañabas. Bueno, una historia inspiradora y de amor que marcó tu conexión con los autos, que hoy sigue tan viva como de cuando tenías... Ese secundario en San Francisco para mí fue la época que marcó más mi vida, porque mi papá venía de un gran fracaso después de estar bien e invertir todo lo que tenía en una fábrica de sulfato de sodio que se obtenía del agua salada de la Mar Chiquita. La Mar Chiquita se secó y mi papá se fundió. Lo que ganaba mi papá después trabajando de encargado de una draga para que el turismo tuviera unos piletones para bañarse, porque el agua se había retirado mucho, alcanzaba para vivir, pero mi pensión se pagaba con lo que mi mamá cosía para sus clientes. Entonces, me sentía con una culpa enorme porque cuando yo iba, mi mamá cosía hasta alta hora de la noche y todo para que el dinero... Para que poderte pagar la pensión. Para poder pagar la pensión. Algunas veces ni siquiera alcanzaba y alguno de mis tíos ponía lo que faltaba. Así que fui un producto un poco de la cooperación de varios familiares, pero yo me sentía que era mucho el esfuerzo, entonces empecé a dar años libres e hice bachillerato. Para apurarte y que no tuvieran que pagar. Hice los 5 años en 2. Eso hizo que el gobernador Luchini
el gobernador de Córdoba, de visita en el colegio, el rector le contara de mi caso. Luchini pidió verme y te generó, digamos, todas las oportunidades que después te me permitieron dijo, desarrollarte. Me dijo, ya me contó el doctor Ortega cómo es tu caso. Yo te quiero decir que es bastante parecido al mío porque yo era médico, yo estudié medicina tocando en una orquesta. Me voy a ocupar de tu beca. Y cuando la beca salió, yo justo había terminado de obtener una beca en la Escuela de Aviación. Entonces me llamó la gobernación y me dijo muy contento, conseguí tu beca. Bueno, Heriberto. Y yo dije, doctor, si me permite le cuento, mi familia está muy, muy complicada económicamente y yo quisiera estar cerca. Y así que me quedé aquí y no me arrepiento, me fue muy bien. Bueno, un placer escucharte, Heriberto, esta historia de vida que hace culto a la resiliencia y cómo de cada uno de los obstáculos que te puso la vida pudiste encontrar la oportunidad de ir por tus sueños. Un placer y gracias por compartir este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Y así pasó este encuentro de movilidad que atravesamos todo, la macro, la micro, las estrategias de las compañías, también cómo diferentes industrias se están sumando a la ola de cómo está cambiando el mundo de la movilidad en el mundo y cerramos con esta entrevista de lujo. Así que así llegamos al final de este encuentro, los esperamos el año que viene en una nueva edición de Movilidad. Gracias.